En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hoy celebramos la memoria de los mártires Carlos Luanga y 21 compañeros mártires. Y ofrecemos la misa de hoy en acción de gracias al Señor de los Milagros de Pablo, Sonia, Santiago, Linda, Alena, Caiden, Pilar, Hugo y de Francisco el día de su cumpleaños. Pedimos por Leopoldo, Alicia y Jorge, pedimos por una intención particular, por el trabajo de las familias Brown, Solanet y Viedma, por los que no tienen trabajo, por los que están solos, por los sacerdotes y las religiosas, por las vocaciones, por el fin de la pandemia y por las intenciones y necesidades de todos nuestros benefactores. También pedimos por la salud de Ali, María, Federico, Martín, Marta, Majo, Alicia, Vicky, Claudio, Padre Carlos, Jimena, Robertito, el Padre Fernando, María, Marta, Milagros, Beba, Clara, Manena, Horacio, Juanita, Emily, Gerardo, Miguel, Javier, Magda, Malala, Mariana, Carolina, Verónica, Mili, Fausto, Paul, Carmelita, Tita, Bebe, Inés, Cuca y Felipe. Y por el eterno descanso de Manuel, Cota, Henry, Carlos, Matilde, Pepe, Esther, Alan, Amalia Rosa, Pía, María José, Rosa Marina, Jorge, Oscar, Jim, Pablito, Pablo, Connie, Santiago, Pablo, José, Agustina, Matías, María Antonia, recientemente fallecida, Ariel, Maximiliano y Rosy, fallecidos ayer. Pedimos especialmente también por el eterno descanso de Monseñor José Apolinario de Casas, que fue párroco de acá, del Socorro, durante 61 años, y que hoy se cumple el aniversario de su fallecimiento. Vamos a celebrar la misa con el cáliz que era de él. También pedimos por las almas del purgatorio. Pidamos perdón a Dios por haber pensado, sentido, dicho o hecho cosas que no tienen nada que ver con el amor a Él y al prójimo. Levantamos nuestros ojos hacia ti, que habitas en el cielo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que destruiste la muerte e hiciste brillar la vida incorruptible. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos salvaste y nos elegiste con tu santo llamado. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que hiciste de la sangre de tus mártires semilla de nuevos cristianos, concédenos bondadosamente que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de San Carlos Luanga y sus compañeros, te brinde siempre una generosa cosecha. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia
de la cual he sido constituido heraldo, apóstol y maestro. Por eso soporto esta prueba, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy convencido de que Él es capaz de conservar hasta aquel día el bien que me ha encomendado. Palabra de Dios. Levanto mis ojos hacia ti, Señor. Levanto mis ojos hacia ti que habitas en el cielo, como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor. Levanto mis ojos hacia ti, Señor. Como los ojos de la servidora están en las manos de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les dijo: ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A fines del siglo XIX llegan los primeros misioneros a Uganda, y enseguida la propuesta del Evangelio se convirtió en una molestia para, llamémoslo así, el establishment del momento, ¿no? Y por eso no tardaron en aparecer mártires. Enseguida empezaron a matar a los cristianos, que se mantuvieron firmes, tanto los misioneros como los, llamémoslo, los nuevos cristianos, los convertidos locales. Enseguida sufrieron el martirio, los poquitos años. Y en esto tanto católicos como anglicanos, ¿no? Pablo VI canonizó a 22 de ellos, muchos, entre ellos Carlos Luanga, el otro era Matías Malunga Calenga, un nombre así, si no me equivoco. Y muchos de ellos eran muy jóvenes o niños, tenían entre 13 y 24 años. Ahora, el martirio de estos hermanos nuestros en la fe, que siempre son un modelo para nosotros, está como en unión directa con el acto salvador de Jesús, que es cumplir la voluntad del Padre. Eso es lo que salva, que Jesús cumpla la voluntad del Padre. La obediencia al Padre por amor, ¿no? Cueste lo que cueste. Ahí aparece la cruz en el horizonte, ¿no? También lo padece Pablo, lo escuchamos recién, ¿no? Como esa prueba, está pasando una prueba, de hecho está preso, ¿no? Y anima a Timoteo, lo escuchamos en la primera lectura, le dice: comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, ¿no? Pascal, el francés, dice: Jesús estará en agonía
hasta el fin del mundo, ¿no? Y el Apocalipsis mira para el otro lado, mira para atrás, habla del Cordero inmolado desde la creación del mundo, ¿no? San Marcos, en la presentación que él hace en su Evangelio, Jesús cura a Bartimeo, después entra en Jerusalén, echa a los vendedores del templo, empiezan los problemas, ¿no? Y empiezan a discutir con los jefes de los sacerdotes, con los escribas, con los ancianos, con los fariseos, con los herodianos, hoy con los saduceos, y ya no le queda a nadie con quien pelearse, por así decirle, hasta que aparezca un escriba con el que se va a poner de acuerdo, con, que lo vamos a escuchar mañana, cuál es el mandamiento más importante, ¿no? Y se van a felicitar mutuamente, ¿no? Como diciendo, no estás lejos del reino, ¿no? Claro, no estás lejos del reino si amás a Dios y servís al prójimo, ¿no? Pero eso supone, en algún punto, el choque con el mundo, ¿no? El mundo como el mundo que se busca a sí mismo, ¿no? Que se busca proteger, que se busca con el egoísmo, ¿no? Llamémoslo así si quieren, ¿no? Choca, en algún momento va a chocar eso, ¿no? Y eso va a traer problemas, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, acá tenemos a todos estos, a estos mártires de Uganda y a los misioneros, tenemos también a Pablo, a Timoteo, a Jesús, ¿no? Y también nosotros, ¿no? Estamos llamados a eso, ¿no? Y hay algo, me parece, o sea, esto de que hay una pasión que es propia del Evangelio. El que quiere vivir el Evangelio va a padecer. Lo anuncia Jesús, lo dice San Pablo, está por todos lados, ¿no? Ahora, en eso, me parece, en esa pasión por el Evangelio, aparece que, me detengo en un punto nomás, con esto termino, que entre los mártires en Uganda había también anglicanos, ¿no? El Papa Francisco habla bastante seguido del ecumenismo de la sangre, dice, ¿no? Saben que el diálogo ecuménico es el diálogo con otras confesiones cristianas, con los que no creen en Cristo, judíos, musulmanes, etc. Se llama diálogo interreligioso, es otra cosa, ¿no? El ecumenismo, que es el diálogo entre los que creemos en Cristo, el Papa, por supuesto hay diálogo a muchos niveles, pero el Papa Francisco habla mucho de este ecumenismo de sangre, que son los que derramaron la sangre por la misma causa, llamémoslo así, ¿no? Por el mismo evangelio, ¿no? Y ahí hay una comunión, una fraternidad que es muy importante, ¿no? Nosotros estamos rezando esta semana por la unidad de todos los cristianos, ¿no? Bueno, que podamos sentirnos unidos, no solo a estos hermanos nuestros que fueron canonizados por Pablo VI y a tantos mártires, hoy mismo, ¿no? Sino también a los que no pertenecen plenamente a nuestra Iglesia católica, como la llamamos, y que también han dado la vida por el Evangelio, que nos sintamos hermanos de ellos, ¿no? Tenemos que sentirnos más unidos, ¿no? La sangre y la confesión de la fe, este extremo testimonio, también tiene que unirnos, ¿no? Que nos anime también a nosotros, ellos, ¿no? Los anglicanos, que han dado la vida por el Evangelio, a dar la vida también nosotros por nuestra fe.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al presentar nuestros dones, Señor, te pedimos que así como diste a tus mártires la gracia de morir antes que pecar, nos concedas también a nosotros servirte en tu altar con total entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres glorificado por la alabanza de tus santos y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder. Porque en tu bondad concedes ardor a la fe, inspiras firmeza en la perseverancia y das la victoria en el combate por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles que te adoran, cantamos un cántico nuevo y te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Carlos Luanga y sus compañeros mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Movidos por el Espíritu de Jesús, recemos a Dios, nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Nos unimos a esta comunión por medio de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y sabiendo que ya te he recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de tu amor. Amén. Oremos.
pedimos, Padre, que estos divinos sacramentos, recibidos en la conmemoración de tus santos mártires, como a ellos les dieron el valor para superar los tormentos, a nosotros nos concedan, en medio de las adversidades, la perseverancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy el octavario que está preparado para rezar por la unidad de los cristianos habla de la esperanza, el mensaje de Pablo. Perdón, la confianza. No temáis, creed. En medio de la tempestad con que se encontró en el mar, el ánimo y la esperanza de Pablo contradecía el miedo y la desesperanza de sus compañeros de viaje. Nuestra vocación común a ser discípulos de Jesucristo conlleva ser signo de contradicción. En un mundo desgarrado por los miedos, somos llamados a permanecer firmes como testigos de esperanza, poniendo nuestra confianza en la providencia amorosa de Dios. La experiencia cristiana nos enseña que Dios escribe recto con renglones torcidos y sabemos que contra todo pronóstico no nos ahogaremos ni perderemos, ya que el amor fiel de Dios permanece para siempre. Dios Todopoderoso, nuestro sufrimiento personal nos lleva a gritar de dolor y nos encogemos de miedo cuando experimentamos la enfermedad, la angustia o la muerte de los seres queridos. Enséñanos a confiar en ti, que las iglesias a las que pertenecemos sean signos de tu solicitud providente. Haznos verdaderos discípulos de tu Hijo, que nos enseñó a escuchar tu palabra y a servirnos unos a otros. Te pedimos esto con confianza en el nombre de tu Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre todos ustedes la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar con alegría y en paz. Demos gracias a Dios.